Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con la ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich. Acaba de hacer una denuncia de una posibilidad de, o cuanto menos amenaza o de apología de la violencia. Mira, te comparto una publicación en Facebook, que fue lo que motivó que Patricia Bullrich hiciera la denuncia, y es esto que vas a ver enseguida, firmado por Les Solidaries, creo que debe leerse de esta manera, y dice: dinamitar el Congreso con todos adentro. Estos proclaman grupos anarquistas frente al debate del presupuesto, convocan vía redes, y allí está la publicación, compañeras, compañeros, camaradas y revolucionarios. Bueno, me parece que es interesante. Yo comparto la decisión de haber hecho una denuncia penal porque estamos frente a un debate del presupuesto de la Nación. Hay muchísimas manifestaciones, la manifestación es legítima. Ahora, proponer dinamitar el Congreso de la Nación, eso en cualquier lugar del mundo supone la acción penal, la inmediata búsqueda y detención de una persona por lo que está realizando. Y la excusa de el presupuesto es el ajuste, el presupuesto, la verdad que no tiene nada que ver. Alguna vez tendremos que ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas sobre las que nos movemos, si nos interesan. Si no, lo otro es más fácil, es la ley del que tiene más fuerza e impone la ley. Ahora, si vivimos en un sistema de Estado de Derecho que tiene reglas, la apología del delito, la amenaza, eso es Código Penal y merece la denuncia. Vamos a hablar un poco de esto, por supuesto que toda la actualidad, en una jornada que tiene, como te decía, presupuesto nacional, el debate, todo indica que mañana comenzará el debate, que hacia la medianoche o madrugada se aprobará y pasará al Senado para saber qué es lo que sucede. Lo dejo para mañana para analizarlo. Y hoy, como dato, todavía la repercusión de lo que fue la misa en Luján, a la que concurrieron Hugo y Pablo Moyano, algunos dirigentes sindicales. Por primera vez, alguien que lleva el mismo apellido que Patricia Bullrich, que es Esteban Bullrich, senador nacional, se pronunció, alguien de Cambiemos, de manera contundente sobre esta situación. Hoy lo entrevistábamos en Radio La Red al senador nacional por la provincia de Buenos Aires y esto decía. ¿Cómo te cayó la misa de Luján? Mal. Porque me parece que hay que ser muy consciente de los gestos que uno hace. Todos los dirigentes, seamos de la organización que seamos sociales, políticos, empresariales, todos tenemos que ser conscientes del momento que estamos viviendo, porque la responsabilidad que tenemos es mayor que la del común, de los ciudadanos, ¿no? Porque somos dirigentes, tenemos que dirigir, indicar hacia dónde queremos ir. Y me parece que la división y la protección de corruptos no va en ese camino. ¿Protección de corruptos? Sí, la protección de corruptos. ¿Te referís a alguien en particular? No, me refiero a los corruptos, a los que robaron a los argentinos. Bueno, esto decía el senador nacional Esteban Bullrich, respecto de, fue una misa, y luego lo expresó en una frase concreta. La misa fue de mi iglesia, decía Bullrich, porque es muy creyente, en protección a algunos corruptos. Y me parece que es interesante. Yo siento que a veces en el lenguaje de la dirigencia política hay como un cuidado para no generar, en algunos casos, una pérdida de votos y otros para no generar mayores situaciones ríspidas. Yo creo que en algunos casos hay que ser bien concreto sobre lo que se piensa. Y esto me parece que ha llevado, y esto es información, ya no más opinión, a que la Iglesia hoy esté convocando a la posibilidad de acercarle un documento personalmente al Gobierno de la Nación, al Presidente de la Nación, por lo que ha sucedido. De paso, hoy el Presidente, que habló en la radio de La Rioja, habló del esfuerzo, habló del final de la Copa Libertadores. ¿Qué obsesión tiene el Presidente? Yo entiendo que yo soy un ignorante del fútbol, no tengo el virus del fútbol, ¿no? Pero digo, el Presidente de la Nación dijo que no va a dormir por 3 semanas y llega River y Boca al final de la Libertadores, qué sé yo. No habló de la cuestión de la Iglesia y sí ha sido Esteban Bullrich. Entre otros temas, esto lo voy a consultar a Patricia Bullrich, a quien ya recibo. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Por venir. ¿Todo bien? Muy bien, por Por suerte. favor. No me queda claro, ¿no sos pariente de Esteban o muy lejano? Sí, los Bullrich venimos todos de la misma familia que vino de Alemania en el ejército prusiano, por eso viste que es prusiano. ¿Cómo te contestó? Mal. Pero lo cual es uno agradece como periodista. Sí, claro. Bueno, arrancamos. ¿Crees que esta denuncia de Les Solidaries o esta amenaza de Les Solidaries tiene alguna contundencia de realidad? Yo creo que sí, porque me parece que cuando, digamos, se refieren a un hecho concreto que ya sucedió el año pasado, cuando el Congreso fue un desastre, se intentó tomar el Congreso, y lo que hace esta denuncia es querer repetir la misma escena y la misma lógica, que es impedir el voto de un presupuesto o la opinión de cada uno de los diputados que van a discutir mañana a través de la
del impedimento de que el Congreso trabaje por medio de la violencia. Así que nosotros tenemos esta idea, ¿no? Es decir, todo aquello que salga del marco de la ley, que intente generar un cambio real del Estado de Derecho, hay que denunciarlo inmediatamente. Y eso lo hacemos en todos los casos. ¿Sentís que en este caso hay algunos que quieren terminar? Acordémonos, hace un año, debate de la cuestión de los jubilados, piedrazo, rotura de todo. ¿Sentís que hay alguno que va por eso? Bueno, en la última marcha que hubo de la CGT y de sectores sociales, destruyeron con bombas molotov una sede de la Gendarmería. No estoy hablando solo de lo que pasó el año pasado, estoy hablando de que hay acciones violentas que ocurren cada vez que hay una manifestación. Entonces, se quieren manifestar, están en contra del presupuesto. Bueno, por un lado están los diputados y senadores, que son los que van a definir. Por otro lado, perfecto, que se manifiesten. Ahora, lo que no se puede hacer es llevar la manifestación como un mecanismo de extorsión o de presión para que el Parlamento no debata y tratar de impedir una sesión. Entonces, este grupo, que quizás no es lo que piensan todos, es lo que demuestra en su proclama, ¿no? ¿Se sabe quiénes son estos les solidarios? ¿Se están identificados? Mira, ahora nosotros hemos pedido una investigación para ver de dónde sale. Son investigaciones en general difíciles porque hay que ir hasta Facebook y ver quiénes son los que son titulares de estas páginas. En general son grupos más bien anarquistas que han tenido ya en varias oportunidades acciones violentas durante los últimos años en la Argentina, ¿no? ¿Cómo se va a actuar mañana, digamos? ¿Qué es lo que se va si bien es competencia de la capital federal, sí, pero siendo un edificio nacional van a estar ustedes? Sí. ¿Qué es lo que se va a permitir? ¿Cómo se va a actuar? Bueno, en primer lugar, nosotros como Fuerza Federal vamos a cuidar el Congreso y luego la Ciudad de Buenos Aires va a hacerse cargo de toda la manifestación. La idea es que, bueno, cada uno ha indicado por dónde va a ir, cómo va a ser, cada grupo ha indicado de qué manera se va a organizar y esperemos que, bueno, a una cierta hora razonable la gente se vuelva a su casa, ¿no? Porque va a empezar bastante temprano y la sesión son sesiones largas, ¿no? Nosotros vamos a estar cuidando el Congreso, que los diputados y senadores puedan entrar sin ningún tipo de presión, que puedan entrar y salir sin ningún tipo de presión, y la Ciudad de Buenos Aires va a estar cuidando el orden público en las calles, esperando que nadie haga acciones violentas ni se pase, digamos, de la raya de lo que es la ley o lo que la ley permite, ¿no? Digo, no se va a permitir, obviamente, se va a impedir el ingreso por la fuerza de la gente. Totalmente, absolutamente. Los únicos que ingresan son los que el Parlamento indica, es decir, la misma Cámara de Diputados. Ellos tienen su seguridad, tienen su sistema, la Cámara de Diputados tiene su sistema y son los que acreditan. La Policía Federal está afuera. También hay una comisaría de la Policía Federal adentro por cualquier tipo de desorden, pero me imagino que lo van a hacer tranquilo, me imagino que no lo van a hacer ni con barras, que ese estilo de alguna manera se terminó, ¿no? Ese estilo que tanto vivimos, yo cuando era diputada lo vivíamos en cada sesión, era la barra adentro permanentemente, ese estilo está como terminado, es decir, por eso creo que pesa esta idea de crear desde afuera influir, ¿no? Vos tenés una posición desde que asumiste crítica respecto de los cortes de vías importantes, de rutas y demás. En la ciudad no se está dando. ¿Te parece que es lo adecuado para el momento que vivimos o te parece que falta una decisión más contundente? Mira, a mí me parece que la ciudad tomó una policía que todavía no tenía forma, que la fue formando desde dos ámbitos distintos, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, tenía que ir coordinando y organizando esto, y además es la receptora de todas las marchas en el país, porque lo que sí ha bajado muchísimo son las marchas en casi todo el país. Hoy Jujuy, que era un desastre, no lo es más, el puente Resistencia Corrientes que vivía cortado, el puente de Neuquén que vivía cortado, la ciudad de Neuquén tomada. Es decir, hay mucho más orden en todo el país y se ha concentrado la manifestación en la ciudad.
yo creo que no le es fácil a la ciudad tener que poner todos los días tanta policía en el centro. Si vos me decís ¿qué pienso? Bueno, pienso que es necesario concertar más. No se puede estar todos los días, a toda hora, en todo momento en la calle. Hoy otra vez hubo otra marcha, esperando la marcha de mañana. Después hay un paro de 96 horas. Entonces, me parece que es como una exageración que contiene en el fondo una incapacidad de aceptar al otro como gobierno, ¿no? Es decir, creo que el fondo de todo esto no es la marcha, yo estoy en la calle, sino es yo no te acepto como gobierno. Entonces, como no te acepto como gobierno, estoy permanentemente a toda hora y en todo momento en la calle. Entonces, ¿hay club del helicóptero todavía? Mira, a mí me parece que nosotros hemos logrado trabajar de tal manera que hoy es mucho más difícil, pero en la cabeza de quienes hoy están en la oposición más dura, no tengo la menor duda que eso existe. La idea de que no quieren que terminemos el gobierno, eso existe. Pongámosle nombre de apellido. ¿Quién es esa oposición más dura? Bueno, digamos, el kirchnerismo permanentemente ha dicho que quiere elecciones adelantadas, que quiere que nos vayamos, que es un gobierno que no se puede quedar, permanentemente. Es decir, creo que nosotros hemos ido logrando algo importante, que es histórico, que es en una situación compleja, porque tuvimos una situación y tenemos una situación compleja de la economía, mantener el poder político y mantenernos con fuerza, y creo que vamos a salir de esta crisis en la que estamos. Creo que este cambio histórico es lo que hace que sea mucho más difícil la vuelta al pasado. Esa vuelta al pasado que en todos los distintos momentos históricos sucedió. Es como decir, bueno, queremos que se repita lo que pasó tantas veces. Con Irigoyen, con Frondizi, con Ilia, con desde Marcelo T. Alvear, con todos. Entonces, bueno, queremos eso. Eso no está pasando, ese es un cambio histórico muy importante, es mucho más trascendente de lo que quizás lo podemos valorar en el día a día, ¿no? En la discusión de la política del día a día, pero creo que ese paso que en algún momento, digamos, yo creo que hubo un sector de la oposición que pensó que no lo lográbamos. Y bueno, en ese sentido me parece que haber mantenido una posición firme en cuanto a trabajar y denunciar cada caso, cada momento en que nos atacaron, cada momento, creo que eso también ha sido importante desde una perspectiva estratégica. Para cerrar este tema, para ser gráfico, ¿en la mente de Cristina está que se vayan antes? Yo creo que en la mente de Cristina está que nuestro gobierno no es un gobierno, ella no lo acepta, es como que no puede aceptarnos. Entonces, si no te aceptan tu condición de gobierno, te quieren sacar. Entonces, yo creo eso. Pero es porque no puede aceptar que gobierne alguien que no sea ella. Estamos a 2 meses de diciembre, digo, en 10 martes más estamos en enero. Diciembre, hoy, 23 de octubre, ¿se ve como un horizonte de tranquilidad en la cuestión social? Nosotros lo vemos como un horizonte de tranquilidad. Creemos que la intranquilidad, si existiese, sería, digamos, construida. No creemos que haya una intranquilidad natural, espontánea. Creemos que la intranquilidad sería una construcción política. Así que alguien fogonee la posibilidad. Sí. Bueno, lo que pasó hace 2 meses, ¿no? Hace 2 meses se intentó generar un clima de intranquilidad mediante grupos de WhatsApp y decir salimos a la calle y vamos a tomar supermercados, y bueno, no lo lograron. Y hoy en día esa realidad, si la quieren volver a plantear en diciembre, van a ser exactamente los mismos los que lo van a plantear, porque además nosotros lo vemos, es decir, en la calle hoy la gente que todos los días está en la calle es siempre la misma gente, siempre las mismas organizaciones, las mismas banderas, digamos, es un público estable, no es que hay una masividad o una
algo distinto, ¿no? Es decir, que hay gente que sale naturalmente a la calle a protestar. No, son siempre las mismas organizaciones que se organizan para salir. Y que se organizan con aparato y con plata. No se organizan así, espontáneamente. ¿Y de dónde viene esa plata? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre la economía de la marcha, ¿no? ¿Cuánto le ha costado a las organizaciones o a la gente y a los sindicatos las marchas desde el 1 de enero hasta ahora? ¿Tenés estimado? Estamos terminándolo, pero te vas a asombrar. ¿Qué hablamos? ¿De cientos de millones? De cientos de millones, sí. De cientos de millones de pesos. Ahora, hay cuando yo comparto con vos que hay sectores organizados y decididos hasta casi ideológicamente. Hay una idea de cuanto mayor conflicto mejor, eso existe. Ahora, también hay un sector que la está pasando horriblemente mal. Quiero decir, devaluación de más del 100%, falta de empleo, inflación del 50%. ¿Cómo discriminás eso, digamos? ¿Vos no crees que hay una situación social que amerita el salir a la calle? Sí, no, yo creo que hay una situación social que amerita que los estados nacionales, provinciales y municipales estemos absolutamente atentos a esa situación y le tendamos una mano a toda la gente que está en una situación difícil y complicada. Y creo que institucionalmente lo podemos hacer. Que hubo un ruido entre vos y Carolina Stanley respecto de los movimientos sociales. Dicho torpemente, Carolina Stanley negocia y habla y vos dijiste, esos mismos son los que o facilitan algún tipo de violencia o algún tipo de narcotráfico. Hay un debate que, digamos, creo que es bueno darlo en el seno de nuestro gobierno y de Cambiemos, que es cómo es una política social que vaya avanzando hacia el empleo, hacia la empleabilidad de la gente, hacia el trabajo. Y en esa discusión creo que hay miradas, que el otro día las estuvimos hablando, nos pusimos muy de acuerdo en qué hacer hacia el futuro y vamos a seguir discutiendo qué hacer en el presente. Pero creo que es una discusión interesante respecto a qué tipo de política social tenés que hacer cuando ya venís con una estructura, que es lo que me explicaba bien Carolina, que en eso yo le doy la razón. Venís de una estructura, no venís de la nada. Entonces, cuando venís de una estructura, cambiar una estructura no es que lo haces de un día para otro, no es tan fácil. Yo lo sé porque también trabajo con instituciones que cambiar las culturas no es tan fácil, a nosotros mismos. Entonces, pero bueno, creo que coincidimos en la necesidad de avanzar hacia la autonomía, la libertad de las personas, el empleo, e ir, digamos, despegando a la conciencia de la gente de que le debe algo a alguien, ¿no? Es decir, esta idea de subordinación, de sometimiento, ¿no? Es decir, la política social como sometimiento es muy terrible, ¿no? Entonces, la política social como camino hacia un ideario de clase media y no hacia un estancamiento. En eso nos pusimos de acuerdo, ahora hay que terminar de discutir los instrumentos. Pero me pareció entender que vos crees que también detrás de eso se enmascara redes de narcotráfico y demás. Lo que pasa es que hoy en el barrio, es decir, yo creo que el problema es la mirada, ¿no? A nosotros nos pasa muchas veces que vamos a un barrio a hacer un allanamiento y los típicos punteros del barrio te tiran piedrazos junto con los narcos para que se vaya a la gendarmería o la fuerza que está. El puntero, el responsable de la organización social. Bueno, responsable de la organización social o política, es decir, hay una situación de, digamos, de mezcla en este tema y también hay una ideología, ¿no? Esta ideología de este pequeño narcotraficante o joven narcotraficante, en vez de ser narcotraficante, es una víctima del sistema social. Sí, está bien. Uno lo puede decir teóricamente, pero mientras tanto está generando una situación
de miedo o de terror o de muerte en el barrio. De ahí que vos hablas de sometimiento. Si sometimiento es que le llega la ayuda social a través del puntero o del responsable de la organización, y es como que este necesitado le debe algo a esta organización, a este sometimiento. Sí, bueno, nosotros hemos encontrado esta semana pasada, por ejemplo, la policía de Corrientes detuvo una persona que iba con 100 tarjetas de la AUH, las tenía como garantía de un crédito que le daba a la gente. Y así permanentemente las personas les cuesta asumir que eso es un derecho propio y que no se lo deben a nadie. Entonces, esa construcción de libertad, esa construcción de autonomía de las personas es fundamental para que esa persona no solamente tenga el dinero de la UH, sino que piensa que pueda tener una salida distinta en su vida. Pero pensemos, por ejemplo, en dirigentes. ¿Qué pensás de Juan Grabois? Mira, yo creo que es un dirigente social que cada vez es más dirigente político que social. Entonces, me da la impresión de que su representación social hoy está teñida por su mirada política. Entonces, si vos mirás en la Argentina, los sindicatos son de un partido político. Los sindicatos, no, dentro de un sindicato puede haber un radical, un peronista, un apolítico, ¿no? No todos votan al peronismo. ¿Por qué el sindicato es peronista? Por tradición corporativa. Entonces, ¿por qué las organizaciones sociales repiten el mismo modelo de los sindicatos? Es decir, se politizan, sus líderes quieren llevar a la gente que convocan por una, digamos, en una mirada social a un partido político. Es decir, primero se organizan como organización social y luego quieren llevar a esa gente al lugar político que el dirigente eligió. Y si vos le preguntás a toda la gente que está en ese movimiento, ¿todos son del partido de Grabois o son del partido de Grabois porque sienten que es la manera de responderle lo que aparentemente él le da? Es el mismo concepto de un sindicato. En un sindicato tiene que haber socialistas, peronistas, del PRO o apolíticos. ¿Y por qué los sindicatos son peronistas? ¿Por qué esa mirada, ¿no? Es decir, corporativista que todavía seguimos teniendo en la Argentina? ¿Por qué no la libertad hacia la gente que elija? ¿Por qué el sindicato se mete en una representación política? Alguien podría contestarte porque el peronismo es el único que representa los intereses de los trabajadores o de las clases medias más excluidas. Eso es una mirada, a ver, digamos, si uno piensa cómo votaron los trabajadores en la Argentina, para tomar una idea, desde 1983 hasta ahora, gran parte de los trabajadores votaron a Alfonsín, después votaron a Menem, después votaron a De la Rúa, después votaron a Macri, a Cristina. Entonces, digo, de los trabajadores formales, ¿no? Entonces, las clases medias bajas argentinas han tenido un voto. El trabajador hoy es una clase media baja, han tenido un voto heterogéneo. ¿Qué te pasó cuando viste el episodio Pablo Moyano pedido en detención? Bueno, en principio me parece que es una causa que no tiene que ver con el sindicato, o sí tiene que ver con, a ver, a mí me parece muy mal que un sindicato ponga plata del sindicato en un club de fútbol. No tiene nada que ver. No se puede utilizar la plata de los camioneros y ahora todos los camioneros son de Independiente, ¿no? Están en la comisión directiva, son los que organizan la barra, este famoso Petrov, que hoy es el jefe de la barra de Independiente, o dice ser el jefe de la barra de Independiente, es del sindicato camionero. Es decir, el sindicato camionero entra a un club como sindicato. Entonces, esto es lo que yo no puedo entender. Hay una causa judicial, pidieron la detención, un juez dijo que no, ahora han vuelto a pedirla. El fiscal general de la provincia, que me merece mucho respeto, Julio Contegrán, dijo hay razones para hacerlo. Yo no conozco la causa, así que no te lo puedo decir. Lo que no se puede aceptar es la extorsión. Es decir, yo me movilizo para que no me detengan. Ahora, mi pregunta es,
decir si hay una organización ilegítima en los clubes de fútbol, que trafican con las entradas, con los trapitos, con los negocios. Es tan obvio que haya que investigar esto, me parece una cosa obvia. Mi pregunta es, ¿justo solo con Independiente, que Moyano es el presidente del club, el mayor opositor del gobierno? Digo, ¿no pasa en Boca, no pasa en San Lorenzo? Como que no, pasa en todas. Nosotros ¿Por qué no hay causas con los otros? No, nosotros hoy tenemos presos a los principales barras en La Salada, los principales barras de Boca, de San Lorenzo, de Independiente, de River, todos eran una especie de policía paralela que cuidaban La Salada. Todos estaban metidos en el negocio de este tipo de cosas. En este caso, esta causa avanzó porque el mismo jefe de la barra se arrepintió, el Bebote Álvarez se arrepintió. Y aparte, de entrada metieron preso al vicepresidente del club. Es decir, de entrada en esta causa entró el club. Si hay gobierno que ha sido estricto en el tema del fútbol, hemos sido nosotros. Pero digo, con más razón para mí, pero no hay ningún dirigente de Boca, ningún dirigente de la envergadura de Pablo Moyano, ni en Boca, ni en River, ni en, ¿solo en Independiente la dirigencia política está involucrada? No, yo no digo que solo en Independiente. Digo, si hay en otros clubes, nosotros hemos avanzado hasta donde hemos llegado en causas como La Salada. Hemos avanzado muy fuerte en todo el tema del fútbol contra los trapitos, contra las entradas ilegales, y donde haya un dirigente va a tener el mismo, digamos, si nosotros hacemos una investigación, nos da lo mismo. Es decir, Rosario, por ejemplo, tiene clubes terribles. Sin duda, la mafia de Central y Newell's, pero ahí no se avanza, Bueno, nosotros impulsamos avanzar en todos los lugares. Lo que pasa es que ha habido un cambio muy grande. Hoy en día, las dirigencias de los clubes no tienen la misma presión que tenían antes, que tenían con las barras, porque no son ellos los que hacen los derechos de admisión, entonces pueden tomar más distancia. Y yo creo que hay clubes que lo han hecho mejor que otros. No, pero yo digo, un mal pensado dice, cuando Moyano era aliado de Macri, no lo investigaron. Bueno, yo no sé cuándo fue aliado de Macri, yo no lo creo. De movida. Bueno, yo no lo creo. Comían, la metáfora de las milanesas. Yo, sinceramente, bueno, por lo menos mi mirada siempre fue, y yo siempre lo hablé con el presidente, alianza con Moyano no existe. Una relación encantada Bueno, yo siempre pensé así y siempre se lo dije. ¿Qué es Moyano para vos? Es que no es un problema de Moyano persona. La Argentina tiene un modelo sindical que nos lleva al estancamiento, a que cada vez haya menos trabajadores formales, más trabajadores informales, más personas fuera del mercado laboral. Tenemos un sistema laboral terrible. Mira, yo me acuerdo que el día que yo asumí como ministra de Trabajo, yo se ve que tenía una cara de susto total, porque me tocó cerrar un congreso de la UGT española. Y el médico, que era el secretario general de la UGT española, un médico del sindicato de médicos, me vio con una cara así medio de miedo. Yo fui a cerrar el congreso y me dijo, te voy a decir algo. En español me lo dijo, ¿no? Te voy a decir algo. Mientras en la Argentina los sindicalistas sean sindicalistas y empresarios, no tenés salida. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Así que cambia eso, me dijo. No me conocía. Se ve que me vio con cara de miedo y dijo, le voy a dar un consejo. Después, varios años después, lo vi en España y le agradecí. Porque la verdad es que es así. Digamos, el sindicalismo argentino es un sindicalismo millonario, lleno de plata, lleno de privilegios, y cuidan sus privilegios. Y este es un problema para el país, y nunca se mueven de su lugar. Nunca se mueven. Hay que moverse, hay que lograr moverse. ¿Vos querés cambiar un país? Bueno, te tenés que mover del lugar. Tenés que decir, bueno, voy a tratar de mejorar. Ahora, hay casos. Por ejemplo, ahora declararon en Vaca Muerta una zona libre de huelgas. Eso es bueno para el país. Es decir, hay una zona libre de huelgas para que el país produzca, para que la gente gane plata, para que el país tenga divisas, para que nos vaya bien a todos.
Bueno, Está bueno eso. convengamos que los trabajadores de Vaca Muerta tienen un sueldo promedio de 50, 60 mil pesos, que tienen por delante... No es diferente al sueldo de un camionero, ¿eh? No es diferente. Sí, probablemente. No es diferente. Probablemente, sí, digo, pero... Y es una tarea difícil también, ¿eh? Hay que estar solo en un pozo y con la familia muchas veces lejos, tenés que ir a Nielo, ver lo que es. Lo que digo es, se pueden hacer las cosas mejor. Se pueden hacer las cosas mejor. Los acuerdos de los que siempre se habla, la Iglesia habla de acuerdos, ¿no? Siempre se habla del pacto de la Moncloa. Bueno, el pacto de la Moncloa se cambió toda la ley sindical. Sí, claro. Toda, de pe a pa. A propósito toda, de la Iglesia de completa. Moyano, ¿qué te pasó con la misa? La verdad es que a mí me molesta mucho esta relación Estado-política. Yo en eso soy liberal, creo... Iglesia-Estado, decís vos. Sí, y en este caso Estado-política, digo Iglesia-Estado porque no estaba el Estado, estaba la política. Esta idea de que yo soy más amigo que vos del Papa, fui 4 veces a Roma, 5 veces a Roma, un Papa que por ahí está diciendo este es mi persona en la Argentina, la verdad que me parece que no está para eso el Papa. No tiene que estar para eso el Papa, me parece que jugar con quién va más veces a Roma. Yo por suerte no fui nunca. Fui a visitar Roma, pero no fui nunca a Roma. La verdad que yo creo que tenemos que madurar como país y ser un país donde la Iglesia está donde está, el Estado está donde está, la política está donde está, y si querés tener un partido social cristiano, bueno, que haya un partido social cristiano. Como en montones de lugares del planeta. En montones de lugares del mundo, ¿viste? Pero que sea claro, ellos son social cristianos. Ahora, esta mezcla, la verdad, a mí no me gusta. ¿Te huele a mano de Francisco lo que pasó en Luján? Después lo negaron muchas veces. Lo que sí me parece es que el Papa no ha tenido la distancia necesaria con la política argentina. Digamos, tendría que haber tenido un poco más de distancia de la política argentina, ¿no? Y ser un poquito más abierto con nuestro gobierno, me parece. No puede tener prejuicios con nuestro gobierno, porque eso es ideológico. Pero bueno, veremos. Yo creo que la mayoría de los argentinos, y creo que esto no le ha hecho bien a él, ni acá, por lo nuestro, ni por muchas cosas en otras partes del mundo. A mí me impresionó mucho la visita a Irlanda. Post el referéndum y aprobación del aborto. Pero me impresionó mucho porque Irlanda, toda la historia irlandesa es la historia del catolicismo. Claramente. Y un papa que podía ser tan querido y tan buscado y tiene ha construido como una cierta distancia, me parece. Claramente no sos francisquista. No, digo, es hora de que la Argentina tenga un Estado laico, de verdad. De verdad, un Estado laico. Eso es lo que yo creo. Eso dice la Constitución, por las dudas, ¿no? O sea, más allá de eso, supuestamente deberíamos ser un Estado laico. Sí. Yo encontrás a alguien más radical que vos en esta postura. A mí me parece un disparate que a la hora de la referencia de la educación sexual o de la participación en los sindicatos sea un actor de peso decisivo la Iglesia. Obvio que debe ser escuchado como el resto de los cultos, pero digamos, Iglesia y Estado... Sí. Bueno, nosotros en el Ministerio de Seguridad hemos sacado una resolución donde hemos puesto a todos los cultos, porque no en todos. Igualdad, claro. En igualdad, por supuesto. ¿Qué pasó con Carrió, que dijo que te siembran un poquito de droga para que vos te sientas decomisando y en realidad el resto sigue de largo? Parece que soy media tonta, ¿no? ¿Qué dijo eso? La verdad es que me entristece porque creo que la lucha contra el narcotráfico que se está dando es muy fuerte. Hay mucha gente comprometida. Todo el equipo de seguridad, el presidente primero, la cabeza. El presidente tiene así una obsesión. Todos los gobiernos provinciales trabajan y las fuerzas federales, el equipo de seguridad, el mayor número de decomisos de la historia, de presos por narcotráfico de la historia, de desbaratamiento de bandas. La verdad que me parece injusto.
Pero sinceramente lo pensé mucho y dije, vamos para adelante, lo discutí con el equipo, dije, vamos para adelante, nosotros sabemos que la gente reconoce esto y lo sentimos, lugar donde vamos, la gente reconoce lo que estamos haciendo. Y eso ¿Te sentís la futura Garabano en la mira de Carrió? Mira, la verdad que no me importa mucho, porque siento que si Carrió quiere hacer digamos, su discurso político diferenciador, que lo haga. Yo creo que hoy nosotros tenemos que defender nuestro gobierno, que tenemos que consolidar nuestro gobierno, tenemos problemas grandes, que vos bien los describiste, tenemos que salir de esos problemas y tenemos que estar todos juntos. Y para mí, por más cosas que diga Carrió, para mí Cambiemos es importante y es con Carrió. Y yo no voy a ceder la tentación de una pelea y de perder un instrumento que para la gente es el instrumento del cambio por Carrió, no lo voy a perder. Ahora digo, o elige o cae, o le doy 6 meses. Bueno, está en la conciencia de cada uno saber que el cambio en la Argentina tiene un solo instrumento, no tiene otro. Lo otro ya sabemos lo que es. Entonces, está en la conciencia de cada uno hacerse cargo de qué querés para la historia de tu país. Y todas estas discusiones son válidas. ¿Hablaste con ella post declaración? No. En algún momento trabajaban juntas pero es que no merecen los cientos de miles de gendarmes, prefectos, policías que estuvieron en los operativos 6 horas, 6 días, 6 noches en la selva, el equipo de seguridad, todo mi equipo de seguridad, el presidente de la Nación, no merecen que nos digan esto, no merecemos. Entonces, no voy a llamarla porque me da bronca. Entonces, como me da bronca que no se pueda reconocer algo que se está haciendo bien, ahora, vos me decís, ¿sacaron el 100% de la droga? Bueno, no, tampoco... Sí, tampoco negar la realidad, es obvio. Tampoco nadie lo podría hacer, ¿no? Es decir, ni los países más duros del mundo, donde te cortan la cabeza, lo hacen. Está clarísimo. ¿No? Entonces, ahora, que se lo estamos haciendo difícil, se lo estamos haciendo difícil. ¿Que encontrás un vínculo entre, no es un caso de tu competencia, pero me parece interesante porque ahí hay droga, ahí hay exclusión, ahí hay extranjeros? Estoy hablando del caso Sheila, de la chiquita que ahí en Trujuy termina asesinada por la familia y había narcotráfico, había aparentemente, dijo el fiscal, apuestas de chicos para que se pelearan. ¿Tenés un diagnóstico de esto? Sí, tengo el diagnóstico de que el narcotráfico y el consumo de droga en situaciones de vulnerabilidad genera estas conductas. Creo que hay que tomar conciencia de esto. Hay que tomar conciencia que meterse con el narcotráfico tiene consecuencias serias. Y tienen que tomar conciencia todos, tenemos que tomar conciencia todos. Nosotros nos toca gobernar esa política. Y Trujuy y ese barrio es una muestra de lo que hace el narcotráfico. Es decir, si las personas dicen no sabemos lo que hicimos, ¿no fuimos conscientes que matamos una nenita de 10 años? Bueno, eso hace el narcotráfico. Bueno, ahí aparece, yo me lo decía un oyente, ¿no? Brutalmente, lo traslado, no haciéndome cargo de esto, pero lo traslado. Ahí hay un extranjero que trafica droga y mata. ¿No es que se iban a expulsar este tipo de extranjeros? Digamos, ¿cómo se reacciona frente a esto? Lo que pasa es que, a ver, se lo podría haber expulsado antes. Una vez que comete el delito, recién lo puedes expulsar cuando cumple la mitad de la condena a su país de origen. Pero la condena se cumple en el lugar donde vos cometiste el asesinato. Eso dice la ley de extranjería incluso, ¿no? Es mitad de la condena. Sí. A la mitad de la condena puede elegir ir a su país, pero la condena la tiene que cumplir acá. Es decir, si lo hubieras agarrado en una, digamos,
en una acción de otro tipo y no tenía... No llega a cometer delito, ahí sí. Ahí sí lo puedes sacar. Si no tenés que juzgarlo... Sí, si no lo tenés que juzgar. Cometió un asesinato. No puedes sacarlo y mandarle el asesino a Paraguay. ¿Es la excepción el caso de Sheila o lamentablemente es una cosa reproducida en todo el país? Hoy la violencia intrafamiliar y la violencia de género es un problema enorme. Mirá, nosotros tenemos, en todas las cifras tenemos baja. Robos, hurtos. ¿Sabes dónde nos sube? Las lesiones. La gente está más agresiva entre sí misma y bajan los robos, las muertes en ocasión de robo y suben las muertes intrafamiliares. Yo por eso estoy tan convencida que es necesario un cambio profundo en la cultura del trabajo, en la cultura de la responsabilidad, en la cultura del respeto, porque donde vos tenés anomia total, una vida totalmente desarticulada, un papá que hace pelear a su hija, lo leí en el diario, ¿no? Pero digo, a su hija por plata, eso lleva a la destrucción total. Total. Bueno, hablemos un poco de política en este último ratito que lo hemos hecho, pero sí de política más brutal. El presidente asumió y su primer discurso el 1 de marzo es: vamos a bajar la inflación, vamos a generar baja el desempleo y mídanme por la pobreza. La inflación es del 50, 40 y 50, la pobreza subió, el desempleo subió. Nos queda un año. Tuvimos una situación turbulenta como el otro día el viaje a Miami, pero vamos a llegar a destino. Es decir, yo creo que tuvimos una situación complicada. Creo que la Argentina quizás fuimos muy optimistas en pensar que el solo hecho de subir al gobierno cambiaba las condiciones objetivas que tiene el país. Y afuera ven al país, no necesariamente al gobierno. Y creo que tenemos que ser más estrictos ahora y cumplir bien a rajatabla, no dejar el optimismo, pero ser realistas en que tenemos que salir sí o sí de esta situación. Y bueno, vamos a ver, no quiero dar números porque no es bueno dar números, pero creo que la gente nos va a dar la posibilidad de 4 años más. ¿Por qué serían los resultados distintos si se hace lo mismo? Que si son, después de la crisis del gabinete donde cambiaron, son los mismos, salvo con algunos cargos. Las políticas es la misma. ¿Por qué daría otro resultado? Porque tuvimos una serie de eventos muy negativos. Tuvimos el evento de mercados totalmente volátiles, tuvimos una sequía terrible y tuvimos una situación donde nosotros pensábamos que podíamos ir bajando más lentamente. Y la reacción fue negativa y por eso tuvimos la situación que tuvimos con el dólar. Y la Argentina todavía es un país muy atado al dólar. Ojalá podamos ir desatándolo. Porque el camino que elegimos es el camino correcto. Hoy mañana esperemos que se vote un presupuesto que en muy poco tiempo logramos un presupuesto con déficit cero. Y eso es muy importante para la Argentina. Es decir, poder reacomodar las variables macroeconómicas nos va a permitir que la Argentina vuelva a florecer. ¿Los brotes verdes? No, a florecer en el sentido de que cuando vos tenés una macroeconomía ordenada, la gente empieza a hacer cosas. ¿Pero a qué costo, Patricia? Al costo de la inflación, la desocupación, la recesión. No hay un solo índice de producción que no haya caído, salvo, me corrijo, la industria financiera, o sea, la timba. Sí, pero el camino de haber llegado a no tener déficit, el camino de poder arreglar las cuentas macroeconómicas, el camino de poder empezar a ordenar y bajar y desregular costos carísimos del país, un país inviable en sus costos, creo que nos llevó a estos movimientos, pero lo vamos a ordenar. Estamos a un año exacto, octubre, del caso Maldonado.
lo mirás a un año, a ese caso, ¿y qué decís? ¿Viste el documental? ¿El documental que se exhibió? No. ¿Qué decís a un año de esto? Digo que nosotros en todo momento dijimos la verdad. Y hubo una máquina de mentir que se organizó. A mí me impresionó. Lo pienso hoy y digo, qué increíble si hubiéramos sido flojos. La mentira se hubiera convertido en verdad. La mentira la hubieran convertido en verdad si nosotros hubiéramos sido débiles. Nosotros nos paramos en nuestra verdad, resistimos ahí y logramos sostenerla. Y ganó la verdad. Nadie lo tocó a Maldonado, no, fue una desgracia, la verdad, lamentable, pero nadie lo tocó, nadie lo torturó, nadie lo hizo desaparecer. Y eso fue un punto de inflexión muy importante en la Argentina. Es decir, la construcción de la mentira como una forma de acción política de determinados sectores o de organismos de derechos humanos. Creo que fue un punto de inflexión histórico. Y al que te dice hoy, es verdad, no lo tocó nadie porque eso dijeron las pericias, pero de no haber estado la gendarmería no hubiese corrido y no se hubiese ahogado. Bueno, está bien, de no haber cortado la ruta no hubiera pasado nada, de no haber estado él en ese lugar, es contrafáctico, ¿no? Eso pasó, pero no pasó todo lo que dijeron que había pasado. Y tanto es así que hoy están prácticamente todos los que denunciaron este caso, están todos con causas por testimonios falsos. Todos. Van a terminar todos, no sé si condenados o no, pero por lo menos todos mintieron. ¿En algún momento pensaste en irte en ese momento? Y en varios momentos la pasamos mal, porque había que escuchar todos los días al periodismo diciendo que yo tenía que echar a algún gendarme, que estaba obsesionada, que, bueno, todas las cosas que iban pasando, se confirmó la camioneta, que esto, que el otro, que lo demás allá, todas las cosas, la historia de todos los días, ¿no? Cuando uno tiene que construir una historia, se da cuenta que todos los días es como que es como una serie, ¿no? Todos los días le pones un ingrediente nuevo. Entonces todos esos ingredientes nuevos en algún momento te hacen un poquito de mella. ¿Le ofreciste la renuncia a Macri? Nunca me la pidió. No, por ese caso nunca me la pidió. ¿Y por otro? No, tampoco me la pidió, pero cuando fue lo de los 3 que se escaparon, en ese momento... ¿Eso Santa Fe? Sí, que yo le dije, ya están detenidos, y había uno solo detenido y 2 no, y que no llegué a avisarle y que sacó un tuit, ahí casi me mata. Pero bueno, ahí le dije, ofrezco mi renuncia. Era enero del comienzo. Del comienzo, sí. El caso Maldonado no, porque él siempre estuvo convencido de que había que bancar la verdad. Como ya has venido al programa, asumo que no cambiaste de opinión. Mi última pregunta es siempre qué pasa cuando nos morimos y qué pasa, así que supongo que no cambiaste de opinión en estos meses. Al cielo no voy. Al cielo no vas y todo esto. Pero vamos a pegarle una vuelta. Cuando escuchás la marchita peronista, ¿qué te pasa? Nada. ¿Nada ya nomás? No, nada. No me pasa nada, no. Me siento que es algo que en mi vida logré superar, que era algo negativo, y así lo vivo. ¿La marcha o el peronismo? Bueno, la marcha es la canción del peronismo. Lo vi como algo negativo, como algo que no ayudaba al país, que estancaba al país. Corrupción, corporativismo. Me convencí hace muchos años. Y bueno. Si pongo como título de esta nota, logré superar el peronismo. Sin psicólogo. Iba a decir, ¿vos creés en Dios? No. No, por eso estamos complicados. Gracias a Dios, no. Gracias a la naturaleza logré superar el peronismo. Gracias a Descartes, puedes decir, por ejemplo. Gracias al racionalismo del pensamiento de Descartes, claro. lo superaste. Fue un paso que no te dejó buen sabor el peronismo. No. Gracias por haber venido. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.